Muy bien, ahora vamos a pasar a hablar de los tiempos de la prohibición del Hametz de acuerdo a la Torá y de acuerdo a nuestros Jajamim. A pesar de que la principal prohibición de Hametz es los 7 días de la fiesta, desde el 15 de Nisan, durante los 7 días de la fiesta, desde Hatzot, desde el mediodía del 14 de Nisan, la víspera de Pesach, ya tenemos la obligación de eliminar todo Hametz que esté en nuestras casas bajo nuestro dominio. Y también tenemos la prohibición de comer Hametz, no solamente desde que comienza la fiesta de Pesach propiamente dicha, en la noche del 15 de Nisan, en la noche del Seder, sino ya desde Hatzot, desde el mediodía del 14 de Nisan. Como dice el versículo, Vezabachta Pesach Hashem, vas a sacrificar el Korban, el sacrificio del Pesach para Hashem, lo tojar alav Hametz, no comerás con él o sobre él Hametz. O sea, desde el momento que comienza la mitzvah, el precepto de sacrificar el sacrificio de Pesach, cuando teníamos el Beit HaMikdash, el templo, desde ese momento comienza la prohibición de comer Hametz. Y por cuanto que el horario del sacrificio de Pesach era al mediodía de la víspera de Pesach, o sea, el 14 de Nisan, de esa misma manera la prohibición de consumir Hametz comienza desde ese mismo horario, o sea, la mitad del día, Hatzot, del 14 de Nisan. Y esa prohibición incluye no solamente consumir el Hametz desde Hatzot, sino también incluye la prohibición de tener satisfacción o provecho del mismo. Para alejar, eso es de la Torah, para alejar a la persona del pecado, como siempre lo hacen Jajamim, que ponen nuestros cercos a la Torah, Jajamim agregaron y prohibieron el Hametz para que no se pueda tener de él satisfacción 1 hora antes del mediodía del 14 de Nisan, y prohibieron consumir el Hametz 2 horas antes de del mediodía del 14 de Nisan. Y de esta manera, básicamente, llegamos a la siguiente conclusión. Sin entrar en el detalle de cómo se calculan las horas del día de acuerdo a la halajá, pero tomemos, por ejemplo, un día en la víspera de Pesach, el día comienza a las 6 de la mañana, oscurece a las 6 de la noche, tenemos 12 horas, dividimos esas 12 horas en 12 partes iguales, entonces el mediodía sería exactamente a las 12 del mediodía. Desde esa hora comienza la prohibición del Hametz, de consumir y de tener satisfacción de él, de acuerdo a la ley de la Torah. Y también tenemos que eliminar todo el Hametz. En ese horario se sacrificaba el Korban Pesach. Por otro lado, 1 hora antes, desde las 11, ya no podemos tener satisfacción del Hametz, por ejemplo, utilizarlo, no comerlo, venderlo y tener algún tipo de satisfacción económica o de otro tipo. Y desde las 10 de la mañana, o sea, 2 horas antes del mediodía, ya comienza la prohibición de consumir el Hametz. Esa es básicamente la halajá. En el momento que empieza la fiesta, o sea, cuando ya es la shkiá, el ocaso, cuando anochece, básicamente se agregan otras 2 prohibiciones a las anteriores, que es la de Bal Irae y Bal Imatze, o sea, que no se puede tener bajo nuestro dominio y no se puede ver bajo nuestro dominio ningún tipo de Hametz. Ahora, si nosotros decimos que la prohibición de consumir Hametz ya comienza al mediodía de la víspera de Pesach, entonces, ¿qué diferencia hay entre consumir Hametz en ese horario o en la fiesta de Pesach? Hay una diferencia. La persona que consume Hametz al mediodía de la víspera de Pesach hasta la entrada de la fiesta, antes de que ésta entró, entonces el Isur, la prohibición es menos grave y eso se manifiesta en el castigo que da la Torah para esto, que es Malkot, que es azotes. Pero en el momento que la persona ya come Hametz dentro de la fiesta misma, desde que entró la fiesta de Pesach, ahí la consecuencia es mucho más grave, como dijimos, es karet, o sea que es la muerte prematura,
que la Torá le da a la persona que Dios no quiera come Hametz en Pesaj. Y luego de que termina la fiesta de Pesaj, básicamente el Hametz vuelve a ser permitido total y absolutamente. Solamente Jajamín prohibieron Hametz que quedó en el dominio del Yehudí. O sea, si un Yehudí se guardó Hametz en la fiesta de Pesaj, y por supuesto no lo eliminó o no se lo vendió a un gentil, ese Hametz se denomina, según la halajá, Hametz Shavar Alava Pesach, Hametz que pasó la fiesta de Pesach bajo el dominio del Israel, y ese Hametz, según la halajá, está prohibido de consumir y de tener cualquier tipo de satisfacción. Eso es cuando el Hametz le perteneció al Yehudí. Pero si ese Hametz le perteneció a un no judío o se le vendió al no judío y él me lo regresa cuando termina la fiesta, entonces ahí básicamente no hay ningún problema y ese Hametz es comestible y se puede tener la utilización que uno desee.